Entonces, la clases anterior hemos visto lo que eran los grandes descubrimientos en el siglo XV. ¿No? Eso era nuestro tema de la semana pasada. También les recuerdo que, ahora que me acuerdo, el día lunes, el día miércoles ustedes debieron dar sus prácticas. ¿Por qué no han dado? Estaba habilitado. La práctica de religión y la práctica de ciencia y ambiente. Tuvieron que haber dado. Bueno, no les puse porque como era feriado, pero igualito puede ser feriado, pero igual tienen ustedes su práctica. Cuando son prácticas tienen que darlas igual nomás. Sino que no les puse recordatorio, pero ya de igual manera, de todas maneras, hoy día les estoy habilitada también. ¿Ya? O sea, hoy día tienen sus prácticas de 3 cursos, de desarrollo personal, ciencia y ambiente y religión. Razonamiento matemático todavía no he puesto porque recién hoy día vamos a terminar la clase de la semana anterior, que solamente la semana anterior, el viernes pasado no hicimos clase, pues, ¿no? O un viernes no hemos hecho clase, por eso estamos un poco atrasados en RM. Entonces, RM no va a haber práctica todavía. Para el miércoles la voy a poner, ¿ya? Para el miércoles la voy a poner, porque hoy día acabamos ya lo que es razonamiento matemático para que ustedes puedan dar su práctica el miércoles, ya lo van a dar. Pero ahora sí tienen que darme religión, desarrollo personal y ciencia y ambiente. Ya no se olviden. De todas maneras les voy a poner su recordatorio. RM todavía no, porque recién hoy día vamos a terminar la clase. ¿De qué práctica, profesor? De desarrollo personal, que es el tema de la semana anterior que hemos hecho de los descubrimientos de la pólvora, de la brújula, ¿se acuerdan? De ese tema es la práctica de desarrollo personal. Y práctica, bueno, y religión, los que llevan religión, también que es de la semana pasada, de religión, incluso de religión. Y el otro es de ciencia y ambiente, ¿no? Que también es de la semana anterior que hemos hecho, ¿no? Eso sí, eso debieron haberlo hecho el miércoles, pero no lo han hecho. Esos 3 cursos tienen que dar el día de hoy. Razonamiento matemático lo voy a pasar para el día miércoles, porque recién hoy terminamos el tema de fracciones equivalentes. Bien, entonces ahora sí, enfoquémonos en nuestro tema de hoy. Entonces, mira, como les dije, la semana pasada hemos visto, ¿qué cosa? Hemos visto los grandes descubrimientos del siglo XV. A ver, Milenka, ¿qué se descubrió con respecto a la navegación en el siglo XV? A ver, ¿qué se...? Sí, profesor. Ya, en la clase anterior vimos los grandes descubrimientos, lo que se descubrió. Profesor, ya puse el título. Ah, ya, Ya puse el título. ya, o sea, lo que se descubrió. ¿Qué cosa se descubrió? ¿Qué inventos nuevos hubo en el siglo XV? Milenka, con respecto a la navegación. Renzo, Fabricio, a ver, cualquiera. Un barco. ¿Barco? No, pero ese barco tenía su nombre. ¿Cómo era? Tenían sus nombres. No eran barcos cualesquiera. Por ejemplo, acá está la foto. ¿Esta embarcación cómo se llamaba? ¿Un barco pirata? No, no es barco pirata. Tenía su nombre. Milenka, ¿cómo se llamaba estos? Profesor, las carabelas. Carabelas, ya. Pero las carabelas, muy bien, carabelas. Pero, pero el navegante, o sea, el que manejaba esas carabelas, para orientarse, ¿qué necesitaba? ¿Qué aparato tenía que tener? ¿Qué dijo? El navegante, o sea, el que estaba... ¿El cuál? El astrolabio. Astrolabio. ¿Qué más? Y la brújula. La brújula. ¿La brújula para qué servía? Para ver el este, el oeste. Para indicarte el norte o el sur.
Correcto. Bien. ¿Y el astrolabio? Para, para, es una manera de cómo leer las estrellas. Claro, o sea, cuando el barco estaba, por ejemplo, de noche, en oscuridad, entonces ellos ¿qué hacían? Miraban, con ese aparatito, miraban cómo estaban ubicadas las estrellas y ellos podían saber si estaban cerca de un puerto o cerca de o estaban cercanos de repente a un puerto donde ellos podían ya estar ahí presentes, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué creencia pensaban, qué creencias había en esa época con respecto al mar? ¿Cómo se pensaba que era la Tierra? Milenka, no han estudiado. Mira, esas preguntas que estoy haciendo van a estar en su examen, yo diría, en su práctica. ¿No saben en eso cómo van a hacer su práctica? ¿Ah? ¿Cómo era? ¿Qué cosas pensaban en esa época la gente que se iba al mar, ¿no? Yo les expliqué, por ejemplo, que ellos... Profesor, la gente en ese tiempo pensaba que la Tierra era plana. Ya, ¿y qué pasaba al final del mar? Ellos pensaban que cuando ellos navegaran de frente, se caerían por un largo vacío. Exactamente, esa era la creencia que había en esa época. Por eso los navegantes no salían, pues no se arriesgaban a viajar. Entonces, no, ¿para qué voy a viajar si de repente es como quien dice, se acaba el mar y me voy a pico? Yo tengo una pregunta. Sí, ¿El día de usted si está en el colegio o está en su casa? en mi casa. Sí. Ya no somos cuatro. Como lo mismo ya, de que también no está en el colegio, está en su casa. No, sábado el viernes es de mi casa. Aunque a veces hago del colegio, a veces se hace del colegio cuando... Profesor, entonces lo que tiene atrás es una carpeta y no todo el colegio. No, es una gigantografía. ¿Todos los profesores trabajan en el colegio o solo trabajan en casa? Algunos días en el colegio, algunos días en el... Como la misa ya trabaja en su casa. Hoy, pues, los lunes y miércoles trabajo en el colegio. El viernes trabajo acá en mi casa. Pero a veces también, cuando hay alguna reunión importante, ya trabajo del colegio. Por decir, por ejemplo, cuando me toca revisar cuadernos, ya hago del colegio para esperar a los otros alumnos. Así es. Ya continuamos entonces ya. Entonces, eso era lo de la semana pasada, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver ya descubrimientos geográficos. O sea, cuando se refiere a descubrimientos geográficos, se refiere a un ratito. Ya, cuando se refiere a descubrimientos geográficos, se refiere, por ejemplo, a nuevas rutas, a nuevos continentes, ¿no? Es geográfico, ¿no? Se refiere a geografía. Nuevos descubrimientos geográficos. A eso se refiere cuando ya no son descubrimientos inventos, sino ahora son descubrimientos geográficos, ¿ya? Por ejemplo, esta ya me dijeron, esta embarcación se llama carabela, ¿no? ¿En qué siglo se inventó? En el siglo XV. ¿Con qué fines se utilizó? Para realizar viajes más extensos.
Entonces, ¿qué más pasa? Durante los siglos XV y XVI, entonces se inicia, ¿qué cosa? Una nueva mentalidad de las personas. Entonces, estas personas buscan, ¿qué cosa? Riqueza, reconocimiento. Entonces, estas personas que quieren buscar, descubrir cosas, ¿no? Entonces, se van, como quien dice, a la aventura. También había mucho mercantilismo. ¿Qué es mercantilismo? O sea, cuando tú llevas mercadería a un sitio y también traes mercadería. Algo así, ¿no? Es como, no, en esa época se llamaba así mercantilismo a eso, ¿no? Entonces, para yo poder ir de un continente a otro, obviamente que tenía que buscar. Milenka, parece que estás distraída. Milenka, parece que estás distraída, no me estás atendiendo en la clase. Sí. Atiende la clase, por favor. Después, mira, yo de las preguntas que pongo en las prácticas son a veces de lo que yo hablo nada más, no de lo que está escrito. Presten atención. ¿Ya? Entonces, mira, como decía, en el sistema Renzo, ¿dónde estás? Tu cámara, ¿por qué no la prendes, Renzo? Renzo. Ya, muy bien. Quiero verlos ustedes. O sea, ustedes tienen que intervenir. Así como me han preguntado antes, también yo les voy a preguntar a ustedes. Ahora quiero verlos trabajar. Ustedes tienen que intervenir. Cosas que ustedes no entienden, tienen que preguntar. Nomás pregunten. ¿Ya? Y entre los dos, entre los tres, vamos a contestar lo que no sabemos. ¿Ya? Entonces, mira, ¿qué más? O sea, yo le dije que mercantilismo significa cuando tú llevas mercadería a otro continente y también lo traes mercadería. Entonces, los países más interesados en hacer este tipo como digo, de negocios en España y Portugal, ¿no? Países, ustedes saben, ¿no? España y Portugal, ahorita, ¿en qué continente están España y Portugal? ¿Quién sabe? España y Portugal, ¿en qué continente están? ¿En Europa, Miss? En Europa, muy bien, en Europa, ¿ya ves? Es igual, o sea, no ha cambiado mucho. O sea, en España y Europa eran los dos más interesados que estaban ahí, que querían descubrir cómo llegar a un sitio que llamaban las Indias. Pero las Indias, ¿qué es? Lo que es hoy Asia. O sea, donde está ahorita China, donde está Japón, donde están, digamos, los países árabes. Eso es lo que antes se le llamaba las Indias. Eso es lo que llamaban las Indias, ¿no? Entonces, ustedes más o menos hagan una idea, ¿no? Cómo es que estaba el mundo, o cómo eran los continentes en esa época. Entonces, mira, los españoles y los portugueses querían llegar a rutas más cortas, ¿no? ¿Para qué? Para conseguir el camino al oriente, que le llaman, ¿no? El camino al oriente. ¿Por qué? Porque esos caminos estaban a veces bloqueados, ¿no? Por otras potencias. Entonces ellos estaban buscando una manera cómo llegar al oriente. Entonces había un interés, como se dice, por llegar a ese tipo de situación. ¿Ya? Luego tenemos las rutas conocidas. Habían rutas conocidas, sí, por ejemplo, que incluían el mar Mediterráneo, mar del Norte y otras zonas, ¿no? Existía África y el Oriente, pero no sabían sus dimensiones. Y también buscaban, como repito, un camino a las Indias. Ahora, atención al mapa. Miren acá, mejor les explico con el mapa. Miren, este es el mapa. Por ejemplo, les señalo, a ver, esta parte de acá, ¿qué continente es? ¿Saben ustedes qué estoy señalando? Voy a ponerle con...
a ver, para ubicarnos en el mapa, ¿ya? Miren. Este continente que está por acá, ¿qué continente es? ¿Saben? Gama. No. ¿Qué continente? Continente es toda esta porción de tierra. ¿Este qué es? Este es África. África. Este es África. África. A ver, ¿dónde está España o Portugal, por ejemplo? ¿Dónde está? Italia. Esto está por acá, ¿no? Este es Europa, parte de Europa. Europa. Y esto de acá es Asia o las Indias, que se llamaba en esa época, las Indias. Indias. Esta parte es las Indias. Por eso tengo una pregunta para usted. A ver, dime. ¿No tienes una pregunta? ¿No quiere decir usted si, cómo se llama? Si, no, si, que sí hay bastantes países y todos los países son grandes o algunos chiquititos, ¿sí? Pero que no se conocen tanto. Claro, bueno, actualmente en los países hay países pequeños. ¿No? Por ejemplo, Perú es a veces más grande que otros países, ¿no? Que son pequeños, no son muy grandes. Porque yo pensaba que Perú era un país chiquito. No, hay países más pequeños. ¿Ya? Entonces, mira, entonces en esa época se conocía África, se conocía Europa y se conocía la India. ¿Conocían América? No conocían. Esta parte que está acá, esto de acá, no se conocía. Esto que está acá, que estoy tachando, toda esta parte es América. Acá estamos nosotros, ¿no? Perú. Toda esta parte nosotros no se conocía. Lo que es toda Sudamérica, ¿no? O sea, lo que es actualmente Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, lo que es México, lo que es Estados Unidos, lo que es Canadá, esa parte no se conocía. No se conocía esa parte. Ya esa parte no se conocía. Todavía no se descubría América. ¿Quién descubrió América? ¿Ah? A ver, ¿quién descubrió América? ¿Cristóbal? ¿Quién? ¿Cristóbal o no? Cristóbal Colón, pues Cristóbal Colón. Sí, ¿no? Claro, entonces eso lo vamos a ver el capítulo después, pero ya más o menos ustedes sepan. Entonces mira, acá está África y acá están las Indias, ¿ya? Acá están las Indias. Entonces, y esto es Europa. Entonces, lo que querían mira, para viajar hasta las Indias, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían los navegantes? Tenían que dar una vuelta olímpica, o sea, tenían que ir, digamos, tenían que ir así, ¿eh? Tenían que ir así, tenían que ir, mira, ve, acá está, por ejemplo, por acá está Italia, por acá está Europa, de por acá tenían que partir, ¿ves? Así, tenían que ir por acá, bordear toda África, así, irse por acá y llegar a las Indias. Acá querían llegar ellos, acá. Todo este viaje tenían que hacer. Ya todo este viaje, ¿ves? Todo este viaje tenía que hacer. ¿Ves? Ahorita va a desaparecer así. Todo este viaje tenían que hacer. ¿Ves? Y llegar a su destino. ¿Ya? Pero entonces, otros viajeros, entonces todos iban por acá, pero nadie se iba de frente. Entonces, ¿quién se fue por acá y encontró América? ¿Qué navegante fue? A ver, Renzo. ¿Qué navegante? En vez de dar esta vuelta para buscar llegar acá,
¿Qué hizo el otro navegante? ¿Qué hizo un navegante? ¿Ves acá? Mira acá, mira acá. Y Colón, Colón, en vez de irse por acá, él se fue de frente. Se fue por acá y por acá y descubrió el continente americano. Entonces él llegó, parte de acá y comienza, perdón, parte de acá, mira, su primer viaje hacia acá, ¿ves? Mira, a ver, lo que estoy haciendo acá, primer viaje de Colón, llega hasta acá, ya, primer viaje. Luego acá, tercer viaje de Colón, llega por acá, ¿ves? Acá ya llegó a América, ya. Todos esos viajes hace Colón y va llegando y va descubriendo América. Luego, una vez que se descubre América, hay otros navegantes. Por ejemplo, hay un navegante que se llama Magallanes. Entonces, ¿qué descubre? Descubre, él ya no se va por acá, sino se va por esta ruta y llega a lo que es el estrecho de Magallanes, o sea, donde es ahorita Chile. Por acá llegó. ¿Ves? Por acá llegó. Todo eso que estoy resaltando, pero esto se va a borrar. Eso fue Magallanes. Otro descubrió, se fue por acá, descubrió el Cabo de la Nueva Esperanza, pero ya no siguió por acá, sino se fue por acá. ¿Ves? Otros se van por acá. ¿Ves? Y descubren, van descubriendo más sitios. Conocen Australia, conocen otros continentes. Australia Australia que nos sacó del mundial, ¿no? Este es Australia. ¿Ves? Ese que nos sacó del mundial, acá este es Australia, ¿no? Entonces, no conocían Australia, ya conocieron Australia, ¿ves? Todo eso se realizó porque había los grandes descubrimientos. Los grandes descubrimientos. Ya había carabelas, ya había varias formas de viajar. Entonces, este mapita es un mapa de los grandes descubrimientos que hubo. ¿Ya? Ya tengan en consideración. Entonces, ustedes deben identificar, este es África, por acá están las Indias, por acá este es Europa, ¿no? Entonces, ahora usted dirá, profesor, ¿pero por qué nos enseña esto? Se le tiene que enseñar esta parte porque poco a poco, ¿no? Entonces poco a poco, gracias a estos descubrimientos geográficos es que se logra conocer más el continente americano. Entonces ya Colón no llegó al Perú, sino llegó a la parte de Centroamérica. Luego ya van a venir los viajes de los conquistadores, que ellos sí llegan al continente, a Sudamérica, ¿no? Ya llegan a esta parte del Perú, ¿no? Y hay otros conquistadores que llegan a otra parte del continente americano, lo que es México, lo que es Estados Unidos, ¿no? Que llegan a otros sitios. Entonces fueron uno de los grandes descubrimientos que hubo ¿no? Acá está, este mapita, no lo voy a poder, ¿no? Estos son todos los descubrimientos. No sé si esto está en su, creo que esto lo voy a dejar a ustedes como tarea adicional, este mapa de acá, para que ustedes sino que lo voy a poner derecho para que ustedes me coloquen acá, ustedes quién lo descubrió, ¿no? ¿Quién fue el descubridor? ¿Ya? Igual, estos dos lo voy a poner. Sí. En lo que usted acaba de decir, que es una que ¿cómo se llama? De tarea, ¿cómo se llama? ¿Cómo se lo digo? ¿Sacamos copia o la escribimos? No, no van a tener que imprimir y van a tener que colocar ustedes acá los nombres vacíos, ¿no? Por acá dice descubrimientos geográficos del siglo XV. Ya, pero esto lo voy a poner derecho, pues, o sea, no está así. Ahora que en el intermedio lo vamos a hacer, ¿ya? Lo vamos a hacer. Ya, esto es lo que
estamos nosotros haciendo. Ya, aparte de la tarea que está en la plataforma, es una tarea adicional para que ustedes puedan descubrir. Entonces, ahora vamos acá vamos a cortar y entramos a las 8:50, ¿ya? 8:50. Para que sigamos, razón. Sí, 8:50 entramos para continuar con el curso. Cuéntame. 8:50. Ya. 8:50. No se demore mucho para entrar rápido, ¿ya? Listo. Entonces, 8:50 entramos. Entonces, mira, entonces, como hemos visto en el mapa, eran las diferentes rutas que se tiene, que se tenía para... Entonces, vamos a ver ahora, vamos a especificar más. Por ejemplo, ¿qué significa camino al oriente? Entonces, mira, como las rutas se encontraban bloqueadas, ¿no? Con dirección al oriente, entonces las potencias de estos tiempos se vieron en la necesidad de buscar rutas alternas hacia el continente asiático. O sea, cuando dice esto, ¿no? Cuando dice que las rutas estaban, se refiere a estas rutas de acá, ¿no? Estaban, digamos, estas rutas por acá, ¿no? Esto que está por acá, estas rutas estaban, digamos, bloqueadas a veces. No se podía llegar a las Indias, ¿no? Entonces, no se podía llegar a las Indias. Entonces, ¿qué hicieron los... ¿Por qué es que se descubren cosas o cosas geográficas? Porque buscaron, o sea, si tú no puedes entrar por un camino, vas a entrar por otro camino. Eso es lo que ocurrió. Y en esa búsqueda de caminos es que encontraron más continentes o nuevas rutas. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Luego, el interés por llegar al oriente. Entonces, muchos de los navegantes estaban interesados en llegar al oriente. ¿Por qué? Porque esa zona era una zona muy cotizada. Era una zona muy cotizada debido a la distancia, a los peligros que había en el trayecto del camino. ¿Ya? Entonces, había mucho interés. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes qué cosa traían? A ver, una pregunta. ¿Qué cosa traían del oriente los europeos? Traían las especias. ¿Qué eran las especies? ¿Recuerdan? Eso lo vimos en la clase anterior. ¿Qué cosa veía? ¿Ah? ¿Qué cosa eran las especies? No les escucho. Renzo, Milenka, Fabricio. La clase anterior vimos que los europeos iban al oriente a traer las especies. ¿Qué eran las especies? Ah, no te escucho. ¿Qué cosa eran las especies? Era lo que hoy día se conoce como la pimienta, el quión, todas esas cosas eran las especies. O sea, en esa época era muy cotizado en Europa esos productos. También era no solamente eso, sino también eran telas, eran sedas. Entonces, por eso que los europeos querían ir siempre al oriente a traer esa mercadería. Ahora me entienden. ¿Por qué es que había el interés por llegar al oriente? El interés era comercial, porque en el oriente había ese tipo de mercadería que solamente se conseguía ahí. Es igual a ustedes cuando a veces dicen, ya, yo quiero comer chicharrones, dicen, agarran con su familia, me voy a ir a Mala, porque supuestamente ahí hacen mejores chicharrones. Entonces, preferían ir igualito. Allá en Europa,
Los comerciantes preferían ir hasta el oriente porque ahí había buenas telas, habían comestibles. ¿Ah? ¿Qué? No sé, pero está con su cuñado. No. Entonces, así, ¿no? Entonces, así era, ¿no? Luego tenemos las rutas conocidas. Pero había rutas, dice, casi durante toda la Edad Media, los conocimientos sobre navegación incluían el mar Mediterráneo, mar del Norte y zonas costeras del Atlántico. Sabía que existía África y el Oriente, pero aún se desconocía sus dimensiones. O sea, en otras palabras, conocían esta parte de acá, pero no sabían qué tan grande era África. Este de acá es África. Entonces los navegantes no sabían qué tan grande era África. Conocían solamente algunas partes, no conocían todo. ¿Ya? Entonces solamente habían pocas rutas conocidas. Buscando un camino a las Indias. Los portugueses iniciaron la búsqueda del camino a las Indias. Acá está Portugal, mira, acá está Portugal. Camino a las Indias por el sur, rodeando el África, a ver, rodeando el África, así. ¿Ya? Lo que permitió descubrir, en cambio, Cristóbal Colón, ¿no? Buscó otra ruta y esa casualidad le permitió conocer, encontrar América. Repito, miren, esta parte es muy importante. Póngale atención acá un poquito. ¿Ustedes no les gusta la geografía? ¿Van a ser geógrafos o no? Ustedes saben que la geografía es una ciencia muy importante. La geografía permite conocer, ¿no? Todo. Por ejemplo, cuando hablamos de turismo, necesitamos conocer un poco de geografía. Cuando ustedes quieren irse de viaje, por ejemplo, a alguna provincia, ustedes tienen que saber, por ejemplo, qué clima es para poder qué ropa llevar, ¿no? En geografía, ustedes necesitan saber geografía porque, por ejemplo, necesitan qué medios de transporte hay en tal sitio. ¿No? O sea, no le están poniendo mucha atención a esta parte, los veo un poco aburridos. A ver, Renzo está que bosteza ahí. ¿Ya? Entonces, mira, repito, por ejemplo, los portugueses, acá está Portugal, ellos para ir hasta acá hacían así. Por acá, iban por acá, iban por acá, a veces ese viajezazo y llegaban acá. Llegaban a donde querían ir, las Indias. Eso hacían los portugueses. En cambio, dice Colón, Cristóbal Colón, quiso buscar otra ruta. Entonces él ya no quiso ir por acá. Dice, no, voy a ir de frente y voy a llegar. Entonces él se fue por acá y sin querer queriendo se encontró con América. Por eso que Cristóbal Colón se le conoce como el descubridor de América. Él no sabía que existía América, nadie sabía que existía América. Pensaban que todo esto era mar. Entonces ellos salen de por acá, ¿no? Y llegan y se chocan con estas islas que pertenecen a América Central. Es así como, sin querer queriendo, Cristóbal Colón se encontró con el continente americano. Ese es lo que ustedes deben de saber. Entonces, es lo que dice acá, ¿no? Buscando un camino a las Indias. Los portugueses iniciaron la búsqueda del camino a las Indias por el sur, rodeando África. Y Cristóbal Colón, con el auspicio de la corona de Castilla, lo buscaba por el oeste, o sea, por acá, lo que le permitió descubrir América. Ahora, acá, este es un mapa, o sea, este es un mapa mundi. Ustedes dirán, pero es plano, ¿no? Sino que este es bordea. O sea, que la idea era de que cruzar acá y llegar por acá. O sea, si tú volteas
por acá está otra vez el continente americano, por esta parte de acá, el mapa, ¿no? Por ejemplo, por acá al frente está Australia, está para nosotros. Está por acá. Este es así. Pero Cristóbal Colón llegó hasta acá. Entonces fueron los grandes. Y después hay las expediciones portuguesas, que ya fueron expediciones propias y ellos lograron descubrir ya otras. Por ejemplo, descubrieron el Cabo de Nueva Esperanza, el Estrecho de Magallanes, ¿no? Y otras islas, ¿no? También conocieron Australia, ¿no? Todos esos conocieron con esas expediciones geográficas, ¿ya? Entonces, este mapita ustedes lo van, yo les voy a colocar más ratito en el grupo para que ustedes lo rellenen. Esta parte lo van a rellenar. ¿Quién fue su descubridor? Porque de ahí van a venir preguntas para su práctica, ¿ya? Por ejemplo, acá dice el río Amazonas. ¿Quién fue su descubridor y qué año? El Tahuantinsuyo. ¿Quién lo descubrió y en qué año? ¿Ves? Por ejemplo, costas de Brasil, o sea, Brasil, ¿en qué año y quién lo descubrió? América, ¿en qué año y quién lo... Este es fácil, ¿no? América, ¿quién lo descubrió? Cristóbal Colón. ¿En qué año? De 1492. La India, ¿quién lo descubrió y en qué año? La desembocadura del río Amazonas, ¿quién lo descubrió y en qué año? Toda esta va a ser una tarea adicional para que ustedes más o menos se interesen un poco en la parte geográfica de este tema. ¿Ya? Entonces, esto es todo lo que va a ir en la parte de desarrollo personal del día de hoy.